Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes para hablar sobre los escrutinios que se están adelantando en este momento por las elecciones que se hicieron el pasado domingo 13 de marzo. Y para hablar de este tema y que ustedes comprendan, bueno, y comprendamos todo lo que está ocurriendo, nuestro invitado es el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Pedro Felipe Gutiérrez, quien nos va a contar justamente cómo está avanzando este escenario. Magistrado, bienvenido a Semana. ¿Cómo estás, Diego? Muy contento de estar aquí participando y poderles resolver las dudas que tienen frente al proceso electoral que se está desarrollando, porque en este momento se está adelantando una de las etapas, que es la del escrutinio. Claro, y magistrado, justamente ¿en qué porcentaje está el escrutinio? Hoy recibí que esa información la maneja registraduría, pero vi la entrevista que dio el registrador, una de las entrevistas que dio el señor registrador, y señala que está muy cerca al 90% de Claro, agotamiento de agotamiento en los municipios. Ajá. Es que hay que entender cómo funciona el proceso electoral. Es una pirámide. Si estamos hablando de una elección de Cámara de Representantes, la pirámide va, en primer nivel están los jurados de mesa, que son los que hacen el conteo en las respectivas mesas, o sea, la votación que hicieron los ciudadanos. En una instancia superior están las comisiones escrutadoras, que son las que están en este momento en gran medida desarrollando el proceso de escrutinio. Son autoridades. Voy a hacer una explicación frente al tema. ¿Qué tipo de autoridad es las comisiones escrutadoras? Quienes la integran son jueces de la República, no son ni escogidos por la registraduría, no son escogidos por el Consejo Nacional Electoral, lo escogen los tribunales superiores de distrito judicial. Ya son jueces de la República los que en gran medida están adelantando el proceso de escrutinio a nivel municipal. Eso le da mucho más credibilidad, mucho más soporte frente a los señalamientos que se pueden hacer en el trámite del escrutinio. En una instancia superior, que es el responsable de declarar la elección de Cámara de Representantes, están los delegados del Consejo Nacional Electoral. Ahí encontramos abogados de mucho prestigio, los escoge el Consejo Nacional Electoral, pero de hojas de vida de mucho prestigio. Encontramos exregistradores, exmagistrados de Consejo de Estado, notarios con muy buen nombre, luego gente con un nombre sin ningún cuestionamiento, intachables. Eso contribuye a que uno también pueda señalar o estar convencido de que la pureza de la elección no está comprometida. Y en el caso del Senado, el responsable de la declaratoria de la elección, es decir, tiene que pasar todas esas instancias para llegar al Consejo Nacional Electoral. En la cúspide estamos nosotros, el Consejo Nacional Electoral, que tenemos a cargo la declaratoria de la elección del Senado de la República. Ahí te explico cuáles son las distintas autoridades que son escogidas por vías distintas. Los jurados por el registrador, las comisiones escrutadoras por los tribunales superiores de los distritos. Luego vienen los delegados del Consejo Nacional Electoral, que es la comisión escrutadora departamental, que esa la escogemos nosotros. Y en la cúspide está el Consejo Nacional Electoral, que nos elige el Congreso de la República. O sea, tenemos distintos orígenes. Claro. Ajá. Sí, un origen partidista, pero es que esa aclaración que usted está haciendo, magistrado, es muy importante. Origen partidista, no. Somos propuestos por los partidos para que nos elija el Congreso de la República. Y una vez somos elegidos para actuar por encima de los intereses partidistas. Por eso usted puede encontrar que yo he sancionado a militantes del partido que me propuso, he formulado cargos, le he negado peticiones a gente de partidos de la organización política que me postuló, como también, obviamente, he tomado decisiones que benefician partidos que son, digamos, que de línea opuesta al que me postuló. Luego, aquí estamos por encima de los intereses partidistas. Aquí está por encima garantizar que la elección política como mecanismo legitimador sea puro. En esas estamos y eso es lo que se está haciendo.
Claro, y le decía que es importante esta claridad que usted está haciendo, magistrado, porque es que mucha gente cree que en el preconteo es el resultado final de las elecciones y resulta que no, es un primer paso hasta ahora. Es un estimativo, porque eso ni siquiera hace parte del proceso de escrutinio. Eso es una actividad que desarrolla la registraduría con toda la diligencia, buscando mostrarle al ciudadano cómo es que posiblemente, o lo más aproximado que puede darse, va a quedar conformado el Congreso de la República. O sea, es un estimativo. Las irregularidades que se lleguen a dar dentro del proceso de preconteo, el que adelanta la registraduría, exclusivamente la registraduría, no tienen relevancia frente al proceso de escrutinio que se está adelantando. Y le pongo un ejemplo. Yo bajo un acta del preconteo, ¿cierto? Un E14 del preconteo. Y la voy a utilizar como prueba en el proceso de escrutinio. Yo le digo a la comisión escrutadora que me va a decir, qué pena con usted, ciudadano, pero ese documento que usted me está trayendo no es oficial. Ese no es el oficial, ese no es el E14 de Claveros que ha estado bajo la custodia de la organización electoral, sino que ese es el que está en manos de personas indeterminadas que lo cuelgan a título informativo, pero esa no es una prueba oficial que pueda servir para decirle a la autoridad, oiga, aquí saqué 10 votos y en el documento que usted tiene bajo su custodia saqué 15. En principio le tengo que dar plena prueba es al que está guardado bajo la custodia de la organización electoral, bajo la custodia de lo que ya conocemos como claveros. Ese es el documento que sirve de fundamento, no el que ha estado manipulado y que ha servido como de referente para decirle al ciudadano, posiblemente el Congreso de la República va a quedar de esta manera. Pueden darse inconsistencias perfectamente, pero dentro del proceso de escrutinio, que es el oficial, hay unas instancias, hay unos supuestos que pueden dar lugar a que se abra una mesa o a que se haga una sumatoria nuevamente. Todas esas derechos que tiene el ciudadano para aducir dentro de un proceso, dentro de la oportunidad, porque es que a mí Consejo Nacional Electoral no tiene por qué venirme a decir, haga el recuento de votos que lo debió haber hecho esa solicitud se debió haber tramitado ante el jurado de votación o en el peor de los casos ante la comisión escrutadora, pretender que el Consejo Nacional Electoral venga a hacer el conteo de toda la elección. Estaríamos acabando en 5 años. Por eso es que esto es un proceso escalonado, con etapas preclusivas y con las oportunidades que la ley le da al ciudadano para que el mismo proceso, si se llega a presentar alguna irregularidad, se corrija. O sea, aquí se está garantizando todo la pureza de la elección. Si hay una inconsistencia que el ciudadano advierte, que pueda ser corregida dentro de la oportunidad. Y ya estando claro todo este tema, magistrado, ¿en qué estamos en este momento? Porque el pacto histórico asegura que, tal cual dicen ellos, hubo fraude, que les ocultaron miles de votos. Entonces, ¿en qué estamos, magistrado? Ese tema de fraude, pues es mera especulación, porque lo que se presentó y lo que hemos tenido alguna noticia frente al preconteo es que no se pudo registrar la sumatoria de unos votos en el preconteo que no es el escrutinio, debido a que hubo unas actas que fueron rayadas por algunos jurados que no fueron escaneadas en el trámite pues, de subirla, y que son los votos que ahora están apareciendo dentro del normal desarrollo del escrutinio. Es que la autoridad judicial, la autoridad electoral, comisión escrutadora, sí está registrando la votación. Luego, aquí no puede haber ninguna tacha o cuestionamiento frente al proceso electoral. Se está garantizando la pureza y lo que está resultando es lo ordinario, lo normal. Es que hubo cosas que no se pudieron tener en cuenta porque es que la registraduría no adelanta el escrutinio. La adelantan unas autoridades electorales en el que la registraduría actúa simplemente como secretario, pero quienes adoptan las decisiones dentro del proceso de escrutinio son en el primer nivel los jurados de mesa, luego las comisiones escrutadoras y posteriormente, llegando a nivel departamental, las comisiones escrutadoras y en el último evento el Consejo Nacional Electoral.
Luego, aquí estamos en el normal desarrollo del proceso de escrutinio, en el que en la sumatoria del preconteo, que no es oficial, simplemente es algún referente, no se tuvieron en cuenta la sumatoria de una votación que sí está dentro de lo que debe de estar en el escrutinio. Luego, es decir, no es que ahí están esos votos, sin problema. Ahí están, y han resultado dentro del desarrollo normal del proceso de escrutinio. Luego, aquí no puede haber ninguna tacha frente al proceso. Se está garantizando la pureza y está resultando lo que debe de ser. Los votos que efectivamente depositaron los ciudadanos que en el preconteo no fueron tenidos en cuenta. Y vuelvo y lo repito, el preconteo no es el escrutinio. El escrutinio apenas se está desarrollando y se está agotando parcialmente a nivel municipal, va en un 90%, y ya hay en algunos departamentos en el que ya se están consolidando a nivel departamental, que los delegados del Consejo Nacional Electoral ya están recibiendo los consolidados municipales. Magistrado, ¿por qué? Y se lo digo con nombre propios, digamos, uno entiende por qué Gustavo Bolívar habla de fraude y de una pérdida de votos, porque está aterrizando en la política, a pesar de que es un senador actual. Susana Boreal llega al Congreso y habla de fraude, de pérdida, de robo de votos, y es una persona que no sabe ni cuántas comisiones constitucionales tiene el Congreso, no sabe cuántos departamentos tiene el país. Pero hay otras personas, como Roy Barreras, que es una persona que tiene mucho conocimiento del ordenamiento jurídico. ¿Por qué usted cree que entonces el caso de Roy Barreras quiere hacer ver que hay un fraude? Es decir, quisieran tal vez ambientar algo que no existe, porque siempre en todos los procesos es normal que después del preconteo, en el escrutinio, aparezcan más votos y que haya un movimiento en la composición de las curules, o que aparezcan unos menos. ganan, otros pierden. Diego, también se podría dar el supuesto de que aparecieran menos, que en el evento en que eventualmente la registraduría haya reportado en el preconteo una votación superior y que ahora se está perdiendo. Eso lo podría estar diciendo uno de los partidos que frente a los que pueden estar perdiendo una curul con la sumatoria de votos que eventualmente están resultando. Luego, en el proceso de escrutinio real puede variar frente al proceso del preconteo, pero el único que vale es el que adelantan las autoridades electorales como jurados, comisiones escrutadoras, delegados y Consejo Nacional Electoral. Lo que eventualmente haya reportado la registraduría es un mero referente. Digamos que está previsto en la ley, pero es un acto más de consideración para darle tranquilidad al ciudadano de cómo en el proceso posiblemente la conformación de la corporación pública va a quedar de determinada manera. Luego, esa información que se dio en el preconteo es un referente que puede variar perfectamente en el evento en que, como es adelantado tan a la carrera, obviamente colocando toda a disposición la tecnología y el personal que tiene la registraduría y todo, pues, todo lo que convierte la registraduría en tratar de servirle a la comunidad, suministrando una información no legal, no es exacta, no precisa, pero sí muy aproximada. Luego, lo que estamos aquí es sencillamente, eventualmente pueden variar las últimas curules, si es determinante, eso no lo sabemos sino hasta cuando se agote el escrutinio. Pero dentro del proceso, mire que los señalamientos todos están enfocados al preconteo. Yo les digo, el preconteo no es el escrutinio. El escrutinio es el que apenas se está desarrollando y es en el que muchas veces frente al Senado está terminando en julio, mientras se agotan todas las instancias en las que el ciudadano tiene oportunidad para decirle a la autoridad electoral, aquí sumó mal, aquí hay un error, una tachadura y ese voto no lo puede tener en cuenta, o aquí lo suscribieron unas autoridades que no eran. Todos los supuestos que se pueden dar, la ley le permite al ciudadano pronunciarse. Es una forma en la que el procedimiento electoral, el proceso de escrutinio, se sanea frente a una eventual irregularidad. Luego, la misma ley... La misma ley prevé mecanismos mediante los cuales el proceso de escrutinio de encontrarse alguna irregularidad se pueda sanear. Claro, porque es que también hay que contarles a nuestros televidentes que en el preconteo, calculen ustedes, al Congreso de la República pudo haber 17, 18 millones de votos aproximadamente. Es un preconteo que se hace muy rápido para tener unos estimativos y se hizo en aproximadamente 5 horas.
ese preconteo para tener una composición del Congreso preliminar. Por supuesto puede cambiar, y ya el escrutinio de esta revisión final es la que determina y certifica y verifica los votos reales. Ya el magistrado nos está contando, pueden aparecer más o incluso menos, pero es que, magistrado, creo que sí es importante el tema del supuesto fraude, porque por ejemplo Gustavo Petro acaba de trinar que aparecieron 480.000 votos. Esto evidencia que hubo un fraude. No, eso no evidencia ninguna cosa. Eso evidencia que en el proceso los votos estaban ahí y que la autoridad electoral, porque es que esos 400 votos, pienso yo que no son el resultado de una pelea jurídica frente a la autoridad electoral. Resultan sencillamente, porque no tengo conocimiento de que haya habido mucho tema de reclamaciones, resultan del desarrollo ordinario del proceso de escrutinio. Luego, si están saliendo es porque siempre estuvieron ahí y que hubo una imprecisión frente al trámite, frente al preconteo, que vuelvo y repito, no es oficial, eso es simplemente un estimativo de cómo posiblemente puede quedar conformado el Congreso, cosa que uno puede decir, van a variar las últimas curules seguramente en el escrutinio, puede resultar entrando alguien o saliendo otro. Luego, eso no, ahí no, uno podría decir, no, es que se resultó de toda una pelea jurídica que tuvo que haber reconteo, hubo exclusión de mesas, se pudo establecer que hubo jurados de votación comprometidos. Todo, si usted me junta a mí todo eso, yo le digo, posiblemente sí pudo haber una irregularidad, pero frente al desarrollo ordinario del proceso en el que sencillamente le está apareciendo votación porque la autoridad electoral lo está contando, dije, ¿cuál es la irregularidad? Lo que pasa es que el preconteo nunca es exacto. Y puede variar, como puede variar muy poquito, puede variar mucho. Por la regla general no ha cambiado muchísimo, pero mire que aquí el tema puede variarse en la composición frente a 2 o 3 o 4 curules, no sustancialmente como para decir el Congreso cambió totalmente y de una manera pues significativa. Sí, va a variar en algunas curules, pero no frente a lo que la registraduría presentó frente como preconteo. Luego, yo lo que digo aquí es, sí hubo, lo que está resultando ahora es dentro del ordinario devenir del proceso de escrutinio, que apareciera una votación que en el preconteo no se reportó. Luego, no hay ninguna. Lo que interesa es frente al escrutinio, que frente a él no haya ninguna tacha ni ningún cuestionamiento. No conozco que se hayan presentado alguna reclamación de tal magnitud que dé lugar a 400.000 votos, que una sola reclamación dé lugar a eso. Luego, lo que ha resultado es lo normal que pudo haber sucedido. Dentro del devenir del proceso de escrutinio salió esta votación. Luego, uno tiene que ser muy concreto frente a los señalamientos, la trascendencia que tiene la elección política frente a todos. Aquí estamos escogiendo a quien va a dirigir el futuro político de una comunidad. Luego uno no puede estarle haciendo tachas a un proceso que se está agotando con todo el cuidado, con toda la curia, en el que no hay un señalamiento específico que pueda comprometer su pureza. Aquí la votación que ha resultado es, vuelvo y lo repito, dentro del ordinario desarrollo del proceso de escrutinio. Claro. Magistrado, ¿cuándo van a terminar el escrutinio total? ¿Cuánto falta? No sabemos, todo depende de qué discusión se puede dar dentro de, si estamos hablando de Cámara de Representantes, y de qué número de reclamaciones se puedan estar presentando. Sé que a nivel nacional hasta antier habían por ahí unas 600, de las cuales se habían rechazado, yo diría que la gran mayoría. Pero pues a nivel nacional, dentro de todo, cámaras y Senado. Yo ya, el tema no es tan grande como podría ser, que las están resolviendo las autoridades en cada una de sus instancias. En este momento las deben estar resolviendo las comisiones escrutadoras. Sí, pues magistrado, ahí está la claridad. Es importante hacer este ejercicio porque realmente pues las redes sociales son buenas, por supuesto, uno se puede informar a través de las mismas, pero también las noticias falsas ruedan muy rápido. Y cuando tenemos más jornadas electorales, las elecciones presidenciales, muy seguramente con una primera vuelta y una segunda, y se habla de fraude, puede llegar a generar complicaciones que no son. De hecho, magistrado, ayer al punto
de que se pedía a los integrantes de la primera línea no cometer actos vandálicos porque se estaba adelantando el escrutinio. Imagínese usted lo que lleva el difundir un mensaje de un fraude. Lo sensible que es la elección política, todo lo que pueda comprometerla es un tema muy sensible. Por eso hemos visto que han quemado registradurías, alcaldías en algunos casos. Pero aquí lo que se le puede garantizar a la ciudadanía es que tanto la registraduría como el Consejo Nacional Electoral y las autoridades que en este momento están desarrollando el escrutinio, las comisiones escrutadoras y los delegados del Consejo Nacional Electoral, están trabajando para garantizar la pureza de la elección. Bueno, pues ahí está, magistrado Pedro Felipe Gutiérrez, integrante del Consejo Nacional Electoral. Gracias por haber estado aquí en Semana y haber dado claridad. Diego, muchas gracias a ti y a toda la ciudadanía que nos está acompañando. Una feliz tarde. Y a ustedes, igualmente, magistrado, para usted, y gracias a ustedes por estar con nosotros. Ya saben, nos vemos a través de todas nuestras redes sociales e ingresen por favor a www.semana.com para ver todas las noticias de Colombia y el mundo. Que tengan buena tarde.